A continuación, iniciamos el bloque de conferencias de la presente jornada. La seguridad jurídica como derecho difuso es la primera conferencia de la noche y está a cargo del doctor Jorge Luis Cáceres Arce. Nuestro primer conferencista es abogado por la Universidad Católica de Santa María, maestro en educación universitaria y en derecho constitucional, con segunda especialidad en derecho público y gobernabilidad. Doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en pregrado y posgrado, profesor y consejero en la Academia de la Magistratura. Ha ejercido el cargo de decano del Colegio de Abogados de Arequipa. También ha ocupado el cargo de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Actualmente es vicerrector académico en la Universidad Católica de Santa María y también es vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Es autor de textos universitarios vinculados a la historia y al derecho constitucional. Doctor Luis Cáceres, muy buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor. Muy amable, gracias por la invitación a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para poder participar de este evento, de esta actividad preparatoria del 9º Congreso Nacional a llevarse a cabo por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Muy bien, nos han invitado para conversar de un tema de indudable importancia que va de la mano con lo que hoy día no podemos dejar de seguir percibiendo desde una concepción eminentemente jurídica, y es hablar de la seguridad jurídica como un derecho difuso. Y la seguridad jurídica es un derecho difuso dentro de la concepción de nuestros derechos constitucionales y fundamentales, y ello no lo podemos dejar de percibir. Y frente a ello, vamos a hacer primero un análisis de orden doctrinario histórico de los antecedentes de estas garantías, de estas libertades, de estos derechos, de estas herramientas que conducen a la protección inquebrantable de la acción humana. Y al final haremos un análisis sucinto de una acción de inconstitucionalidad que interpuso el Colegio de Abogados Colegio de Notarios, de Junín, contra la ley vinculada expresamente en relación a un proceso que el Tribunal Constitucional resolvió en su momento. ¿Qué son los derechos fundamentales y constitucionales? Aquellos derechos que pertenecen a las personas por su dignidad y su identidad. Si encontramos los antecedentes históricos de los mismos derechos, podemos hablar que la Carta Magna, la del siglo XII, la inglesa de 1215, que la promulgó Juan Sin Tierra, un rey que fue presionado por la burguesía y por la clase que exigía igualdad de libertades y igualdad de condiciones en el ejercicio de una acción pública, condujo a que Juan Sin Tierra promulgara la primera carta escrita, la primera constitución en un país que hoy día no tiene constitución escrita, formalmente hablando, porque ellos se nutren y giran alrededor del common law. Pero no podemos solo encontrar los antecedentes históricos de estos derechos fundamentales en la Constitución inglesa del siglo XII, sino también en la Ley Fundamental de Bonn, la alemana de 1949, fundamentalmente cuando hablamos de la dignidad de la persona humana. En nuestro país, las 12 cartas constitucionales que se dictaron durante la República, a lo que el maestro sanmarquino, rector de San Marcos y luego ministro de Justicia y Culto y candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 36, el magnífico Manuel Vicente Villarán acuñó una frase histórica que el Perú republicano se pasó haciendo y deshaciendo constituciones. Lógicamente, los norteamericanos han tenido una sola carta política en sus más de 230 años de vida republicana, nosotros hemos tenido ya una docena, y estamos seguros que van a haber otras constituciones más, producto de los caudillismos políticos y militares y de los aforismos de algunas tendencias que todavía entienden que la Constitución es una norma efímera y es una norma débil. Muy bien, en la Carta Peruana vigente, la 12ª, la 12ª Constitución, se encuentran positivizados los derechos en su artículo 1 y 2, los fundamentales. Y si hablamos de los derechos constitucionales, que son garantías inherentes a toda persona por su dignidad, se encuentran también positivizados en el artículo 3 de nuestra Constitución. ¿Y qué dice el artículo 3 de nuestra Constitución en relación a estos derechos constitucionales? Que vamos haciendo algunas diferencias. Los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran en la Carta,
que están en las paredes de la Constitución, que están positivizados, que están enumerados, que están eminentemente, no solamente deben estar incorporados, no solo deben estar enumerados, sino fundamentalmente garantizados. Los derechos fundamentales están entre el artículo primero y segundo. Si nosotros abrimos la Carta Política vigente, dice la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Cuando habla de persona humana está hablando del principio y está hablando del respeto inquebrantable a un derecho que a su vez es un valor y que a su vez es definitivamente una libertad. La dignidad y la vida y la dignidad del ser humano. Recorremos la Constitución y en su artículo segundo hay una numeración de 24 incisos con sus apartados que también hacen un desarrollo constitucional de los derechos que se encuentran ahí positivizados, normados, legalizados y que se encuentran debidamente también uno tras otro tras que. Una vez que revisamos el artículo segundo en sus 24 incisos y sus 8 apartados garantistas, llegamos al artículo tercero, que es la fuente de los derechos constitucionales. Los constitucionales son fundamentales, pero no se agotan en la Constitución, no se quedan en las paredes de la Constitución. Son producto del desarrollo constitucional, de la creatividad, de lo que la tendencia española, la tendencia europea, fundamentalmente francesa, habla del neoconstitucionalismo, de un nuevo constitucionalismo, de una evolución del constitucionalismo. Y los derechos constitucionales son fundamentales, ya lo vamos a explicar el clasificador que muy bien ha desarrollado el maestro Fernández Segado, cuando habla de derechos constitucionales fundamentales y derechos constitucionales no fundamentales. Pero los constitucionales se encuentran en el artículo tercero, nacen del artículo tercero, están en la Carta, pero no se agotan en las paredes de la Constitución, porque se van incorporando al sistema, se van incorporando al desarrollo constitucional producto de las decisiones de los tribunales, concretamente en el Perú, del Tribunal Constitucional. No es que el Tribunal Constitucional cree derechos. El Tribunal Constitucional no puede crear derechos, no es un órgano legislativo positivo, sí genera derecho, pero no genera derechos. Y el artículo tercero de la Carta señala expresamente la enumeración de los derechos establecidos en el presente capítulo no excluyen los demás que la Constitución garantiza. ¿Y cuáles son los que la Constitución garantiza y que no están enumerados en el artículo segundo? Ejemplo, el derecho a interponer un amparo frente a la defensa de un interés difuso, derecho colectivo, frente a la defensa de ejemplos del medio ambiente. Y estoy hablando de un derecho difuso. Dice, la enumeración de los derechos constitucionales establecidos en este capítulo, se refiere al capítulo de los derechos fundamentales, no excluye los demás que la Constitución garantiza. La Constitución garantiza, ejemplo, derechos políticos. La Constitución garantiza el derecho a la rebelión. La Constitución garantiza interponer el recurso de amparo difuso o el recurso de habeas corpus, que no están enumerados en el artículo segundo de la Carta Política. Ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana es un valor, es un derecho y es un principio. Si revisamos los 3 primeros artículos de la Carta Política, y hace unos minutos habíamos dado lectura al artículo que abre la Carta, dice, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, que la recogemos que constitucional posibiliza a la dignidad, le otorga estatus, rango constitucional a la dignidad, la Carta de Bonn, la Ley Fundamental de Bonn, la alemana del 49. En el Perú recién se incorpora y se le otorga rango, estatus, categoría, sitio en la Constitución a la dignidad como un derecho fundamental en la Carta de 1979. No se olviden que las 10 constituciones hacia atrás, 23, 26, 28, 34, 39, 56, 60, 67, 20 y 33, abrían la Constitución y reservaba el primer capítulo al Estado. Al Estado. Priorizaba la relación del Estado y la sociedad. La Carta del 79 gira 180 grados y dice, no señores, aquí la prioridad, la inmaculada prioridad de la persona y de su dignidad y de su vida no puede estar retraída a la mitad de un texto constitucional. Tiene que abrirse con ella un texto constitucional. Con ella tiene que iniciarse la vida constitucional y no puede quedar postergada, ni trasladada, ni sometida a un Estado. Es por eso que la familia y la sociedad están al servicio de la persona humana y la persona humana al servicio de la sociedad. Muy bien, seguimos haciendo una revisión de este artículo tercero cuando hablamos de los derechos constitucionales que aparecen en el artículo tercero.
La enumeración de los derechos constitucionales no excluyen los demás que la Constitución garantiza y otros de naturaleza que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de la soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Quiere decir que los derechos constitucionales no se agotan en la Carta. Fundamentales: vida, dignidad, identidad, trabajo, educación, salud, seguridad. Fundamentales, sin duda. Constitucionales. Yo les pregunto, ¿el derecho al amor está positivizado? ¿El derecho a la humildad está positivizado? ¿El derecho a la autonomía de la voluntad está positivizado? ¿El derecho a no ser padre y al no ser madre está positivizado? Que viene de una vieja discusión doctrinaria del sistema italiano y que actualmente los constituyentes italianos siguen debatiendo si se puede positivizar el derecho al padre. El derecho a la juventud, el derecho a la amistad, el derecho al amor, el derecho a la soledad, el derecho a la alegría, ¿están positivizados? ¿Alguien puede prohibir el ejercicio de esos derechos? No. Y vamos entendiendo que estos se han ido positivizando producto de las decisiones de los órganos constitucionales y también de los organismos supranacionales. Por eso les dije al principio, los fundamentales son los que están debidamente numerados, debidamente establecidos, debidamente acuartelados en las paredes de una carta política, de una constitución. Los constitucionales nacen con la constitución, pero no se agotan en las paredes de la carta política. No pueden agotarse, lo dice el artículo 3. No excluyen a los demás que la Constitución reconoce, ni aquellos fundados en la dignidad, ni en los principios de la soberanía del Estado. Ejemplo, es un derecho fundamental el derecho a la rebelión. Es levantarse en armas contra un gobierno usurpador. ¿Está enumerado el derecho a la rebelión en el artículo 2? No. Este Tribunal Constitucional, no digo el actual, me refiero al tribunal que desde el año 79 entró como un tribunal de garantías con la Carta del 79, que se instaló en el 82, pero fue un tribunal eminentemente cazador, pasivo, no activo, no creativo. El tribunal del 93 sí recoge la tendencia del constitucionalismo moderno, del proactivismo constitucional, de la creatividad jurídica, de la innovación, de la autonomía procesal, y que que lo ha fortalecido, lo ha robustecido, le ha dado buenas espaldas, buenos pulmones a lo que es un tribunal creativo, innovador, a veces violador de la propia Constitución, a veces violentador de propios principios constitucionales, como en el caso de la figura de la vacancia presidencial, o en el caso concreto de la disolución del Congreso, pero entendemos que es un tribunal que ha venido cumpliendo tareas dentro del marco de lo que la Constitución le reserva, recogido del espíritu español: ser el cautelador, ser el intérprete, ser el ente que debe hacer primar los contenidos constitucionales. Pero producto de las decisiones del tribunal se ha ido generando derecho constitucional, y ese derecho constitucional ha ido generando doctrinariamente derechos constitucionales, como el de la autonomía de la voluntad. Si ustedes revisan, volvemos a darle una mirada al artículo 2 de la Constitución y vamos a su inciso primero. Dice que el primer derecho es a la vida, a su identidad, a su integridad moral y psíquica, y a su libre desarrollo y bienestar. No dice la autonomía. Y hay que saber distinguir entre el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía. El libre desarrollo de la personalidad está estrictamente vinculado a esos actos inherentes a la privacidad y a la intimidad. Mientras la autonomía de la voluntad está vinculado a actos de comportamiento. La autonomía de la voluntad reservada ¿a qué? Ejemplo, a celebrar un acto ante registros públicos, a suscribir una transferencia, una compraventa, acto de consentimiento, de asentimiento, a unos actos unilaterales como el testamento o actos bilaterales como una compraventa o una constitución de una sociedad, la que corresponda. Mientras cuando hablamos de derechos vinculados al libre desarrollo de la personalidad, ya está referido a dos derechos que son fundamentales: intimidad, privacidad. Y la autonomía de la voluntad va por el camino de la expresión del comportamiento, de la decisión. Claro, ejemplo, el matrimonio como un derecho. ¿Es un derecho o no es un derecho? El divorcio también es un derecho o no es un derecho. ¿Perfecto? La familia también es un derecho. Muy bien. El matrimonio como tal, digo el matrimonio civil, positivizado, pero que encuentra fundamento social y fundamento espiritual en el religioso, los que somos católicos creyentes.
Diremos que el Perú es un país, somos un Estado aconfesional. Sí, porque no somos un Estado laico. No, por favor, descartado. A pesar que, lo dice la Carta en el artículo 50, el Estado peruano reconoce la plena autonomía de la Iglesia Católica, pero también reconoce los grandes aportes de la Iglesia Católica a dos conceptos, a dos caracteres, a la historia y a sus valores. Yo me quedo con la historia, no con los valores, con todo respeto y con todo aprecio. Muy bien. En esa concepción, los derechos constitucionales se van generando, se van incorporando, se van traduciendo, se van produciendo a través del ejercicio de usos y costumbres, de la práctica, del propio desarrollo constitucional, de la innovación, de ese neoconstitucionalismo, de la creatividad, del aporte, de los sesudos. El comportamiento, el libre desarrollo es un acto intrínseco del ser humano. Ambos vinculados al ser humano, sin duda, ambos vinculados al ser humano. Uno comportamiento, otro decisión. Uno decisión y otro comportamiento. La autonomía de la voluntad ha sido generada por el derecho constitucional a través de los tribunales. Ejemplo, concretamente, el derecho al ocio. ¿Dónde está positivizado? ¿Dónde está positivizado? ¿Está sancionado? ¿Está castigado? ¿Está reprimido? No tenemos ahí el derecho como tal. Bueno, a inicios del siglo pasado habían pues leyes que sancionaban, había la ley de vagancia, ¿no? Perfecto, que sancionaban ejemplarmente porque se les privaba de ciertos derechos a la libertad, de ciertos derechos políticos. Hoy ya no se podría, sería un absurdo, una discriminación por su condición cultural, social o por su capacidad mental. Muy bien, entonces eso es importante hacer esa distinción entre fundamentales y constitucionales. Son inherentes al ser humano, son imprescriptibles, son interminables, sin duda, sin duda. Están positivizados, están en la Carta. Los fundamentales tienen que estar en las paredes de la Constitución. Se deben a la Constitución, nacen con la Constitución, se agotan con la Carta. Los constitucionales nacen en la Carta, pero no se agotan en la Carta. Y ahí vienen los caracteres, inalienables, irrenunciables, universales, imprescriptibles. Ahí están, y vamos analizando. Derecho a la vida. Bueno, la Carta Magna inglesa del 15 de junio del año 1215 la concibe como una garantía individual. ¿Dónde nace la figura del habeas corpus? Con la Constitución inglesa, la Carta Magna del siglo XII. Ningún hombre libre podía ser detenido sin causa justa. Ningún hombre libre tenía que tener la condición de hombre libre. Es decir, para los ingleses el hombre libre tenía que tener dos caracteres. ¿Cuáles eran? Culto, hombre culto. Y no estoy discriminando varón y mujer. Estoy hablando de la especie, no del género. Hombre culto era un hombre libre. Y el libre es el que constaba de patrimonio, el que era titular de patrimonio. ¿Perfecto? ¿Quiénes son los mentores de esta garantía individual, que es la herramienta imprescindible, cauteladora, protectora de la vida y de sus libertades plenas? El habeas corpus, recogida del sistema inglés. En el Perú se incorpora recién, se legaliza, no se constitucionaliza, se positiviza, se legaliza con una ley del 27 de octubre de 1897, durante el gobierno de don Nicolás de Pero, que él no quiso promulgarla la ley, y la terminó promulgando el presidente del Congreso, Manuel Cándamo. Y cuando adquiere rango constitucional con la Carta de 1920, la llamada Constitución de la Nueva Patria, que llevó el nombre del partido, que condujo por segunda vez al gobierno a don Augusto Belisario Leguía Salcedo, y que ha sido el peruano que ha gobernado más el país durante 16 años. Pero al final, aquí entendemos que cuando se incorpora la figura del habeas corpus, trae con ella el amparo. ¿Y el amparo de dónde lo recogemos? Del sistema mexicano, de la Constitución de Yucatán de 1841, como un derecho, sí, individual, pero también de ejercicio colectivo, de ejercicio difuso. No solamente para cautelar el medio ambiente, en ejercicio de seguridad, de tranquilidad, de paz social. No solo para cautelar el ecosistema, sino también para cautelar nuestros derechos difusos a la seguridad, a la tranquilidad, a la paz, a la opinión, a la asociación, etcétera, etcétera. Perfecto. Muy bien. En esa línea,
les decía claramente, en la Carta Magna del siglo XII, ya hablaban de una garantía difusa, es decir, de un derecho colectivo. No solo la preservación del medio ambiente, sino de la propiedad pública para preservar castillos, iglesias y recintos militares, que podían ser ejercidos por cualquier individuo para proteger, para cautelar, como una herramienta frente a la garantía del respeto a una propiedad pública. ¿Quién lo dijo? Los ingleses en el siglo XII. Garantías a la libertad e igualdad. Viene una segunda histórica, un segundo histórico documento, es decir, ¿cuáles son las fuentes del constitucionalismo? Sin duda, las fuentes del constitucionalismo, la primera es la Carta Magna inglesa, y le sigue no solo en importancia, sino en cronología histórica, la famosa, la célebre, la histórica, la incambiable, la imprescriptible, la francesa de los derechos de 1789, que fue una declaración antigénero. No le reconoció derechos a la mujer, era por eso derechos del ciudadano. Y ahí nace la primera feminista, Olympe Burgos. Olympe Burgos nace, fue la primera mujer que habla de igualdad, de libertad, y se le costó la vida en la Bastilla, en plena Revolución Jacobina. Muy bien, ¿cuáles fueron los principios que regularon a esta declaración francesa? Esta declaración de 17 preceptos incambiables, imperecederos: igualdad, fraternidad, solidaridad y libertad. Pero también ya habló del respeto a la propiedad pública, y habló del derecho a la expropiación, y que debió a expropiar por parte del Estado, que es un derecho difuso. ¿Es un derecho difuso o no es un derecho difuso expropiar? Por supuesto, porque es un asunto de interés público. Expropiar un bien privado es un asunto de interés público, no voy a decir que es un asunto de interés privado, porque estaría desnaturalizando el proceso de expropiación si pretendes hablar que el proceso propio de expropiación persiga un interés privado. Tiene que perseguir un interés social, un interés público, seguridad nacional, defensa nacional, pero no puede perseguir un interés privado, que estaría naturalizando, tergiversándose. Entonces, el derecho a expropiar un bien privado ya estaba reconocido en la Declaración Francesa, y era un derecho difuso, un derecho colectivo. Siguiente, por favor. Muy bien. Y ahí tenemos la Carta norteamericana, la imbatible por la historia, la eterna, la de 7 artículos, la que sí se ha olvidado de muchas cosas, ¿no? No hay una enumeración de derechos, no hay una enumeración de derechos y libertades. No hay una nomenclatura de garantías, que es un texto con 27 enmiendas, todas con un corte principista, con un corte garantista. Desde la primera, la de 1791, decía, a los 4 o 5 años que se dictó la Constitución, ninguna ley de los Estados Unidos podrá generar privilegios a una iglesia. Estado evidentemente laico. O la 13ª, la que le costó la vida a Abraham Lincoln, la libertad de los esclavos, la libertad, la igualdad. O la de 1920, igualdad de derechos políticos entre varones y mujeres. O la última de 1992, referida a que todo incremento de evoluciones, es decir, de remuneraciones, serán aplicados para los que sucedan a quienes los han solicitado, a los que han requerido, gestionado, aquí en forma retroactiva. Bueno, si hablamos de ejercicio difuso, ¿quiénes son los mentores del control difuso? John Marshall, el juez Marshall, la célebre sentencia conocida por todo abogado y abogada y todo letrado, caso Marbury versus Manson, que se disputaron una plaza judicial. Pero es un control difuso, es un control que conlleva a que mientras esté en debate, mientras esté en análisis, mientras esté en controversia, un contenido legal frente a un contenido constitucional, prevalece el contenido constitucional porque descansa en principios y en valores. La ley también descansa en principios y valores, pero sin duda la Constitución descansa en principios y valores superiores que la ley. Eso lo dijo Marshall en su decisión. Y ellos son los mentores de la separación de poderes. Ellos son los autores de la separación de poderes, que no existe en sus antecesores los ingleses, porque en Inglaterra no hay separación de poderes. Porque quien lidera el gabinete es el líder del Parlamento. Hay una separación de poderes. El gobierno inglés, que lo preside el jefe de gabinete, el primer ministro, es un miembro de la Cámara de los Comunes, es decir, de la Cámara de Diputados inglesa. Es decir, el gabinete inglés, por lo menos lo dice así la costumbre, la costumbre política, debe estar integrado por la mitad de miembros de esa Cámara. Es decir, los miembros del gabinete inglés son miembros del Parlamento, de la Cámara de los Comunes. No hay una separación de poderes. Cae el Parlamento, cae el gabinete, cae el Parlamento.
Aquí no, en el sistema norteamericano, no porque cae el presidente del Senado, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, o porque la Cámara de Representantes cae el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente de cambios de gobiernos en el sistema norteamericano. No, no, hay una marcada separación de poderes. No se olviden que en el sistema norteamericano, perfecto, no hay la figura de lo que sí se recoge en el sistema inglés, de lo que se ha venido viendo en el país, y que ha generado, no digo tanto daño, sino que ha generado tanta controversia política, social, económica y jurídica. Cuando hemos hablado no solo de la disolución del Parlamento, la censura, la interpelación, que nace en el sistema inglés, pero el sistema norteamericano no se interpela porque no hay ministros, no hay gabinete, no hay primer ministro. Perfecto. El presidente sí puede ser vacado a través del impeachment, que lo recogen del sistema inglés, pero que en Inglaterra ya no se aplica el impeachment. Mentores y los autores y los promotores del impeachment, del que se salvó el señor Trump por un pelo, son los norteamericanos. Y ese texto constitucional que habla de un sistema jurídico político federal, jurídico político federal, también nos habla de principios sólidos en que se basa ese texto constitucional de más de 230 años de vida republicana, con 27 enmiendas, reitero, eminentemente precipistas. ¿Sobre qué valores? Justicia, unidad, igualdad y libertad. Y luego viene la Constitución Ibérica, la de Cádiz de marzo del año 12. Un cuarto documento histórico, la magna, la inglesa, la francesa, la norteamericana y la española. Son las fuentes de, no consulta, las fuentes históricas y doctrinarias del constitucionalismo moderno. Cádiz fue un texto eminentemente liberal, garantista. Ahí se reconocen derechos de los ciudadanos en igualdad de condiciones del acceso a la cultura y a la educación. Lo dice el maestro García Belaúnde. Con Cádiz se extendió la partida de nacimiento de la emancipación de los pueblos de América Latina. Recuerden que el rey que la promulgó, Fernando VII, un 19 de marzo del 12, terminó derogándola, producto de la presión de la corona 2 años después. Pero un texto constitucional no hay que medir la trascendencia de un texto constitucional por la vigencia en su tiempo. Hay que medir la trascendencia de un texto constitucional por la vigencia de su contenido en el tiempo. Hay constituciones que se han quedado en la historia. En el Perú, la del 26. En el Perú, la del 33. Pero hay textos constitucionales en el Perú como la del 28 y la del 79 que han trascendido en el tiempo. Cádiz tuvo apenas 2 años de vigencia, pero ha sido una constitución que no hay que medirla por la vigencia legal, hay que medirla por la vigencia histórica de sus contenidos, de sus principios, de sus instituciones. Y es así. Estos derechos a los ciudadanos. El rey le reconoció derechos a los hijos nacidos en la península ibérica como a los nacidos en sus colonias. Igualdad de derechos en condiciones pares a lo que dice el gran maestro arequipeño de origen camanejo, José María Quimper, este gran jurista, que fue ministro de Justicia, miembro de ese gran gabinete de los talentos que lideró José Gálvez. Recuerden, combate de 2 de mayo, de los 5 miembros del gabinete de talentos, 3 eran arequipeños. Toribio Pacheco era el ministro de Relaciones Exteriores, Quimper de Justicia, y otro célebre arequipeño que era el ministro de Relaciones Exteriores, José Gregorio Pasalda. Bueno, muy bien. Cádiz, ¿qué más nos trajo? Garantías sociales, libertad de opinión, no a la censura, respeto a la propiedad pública y privada. Y también Cádiz nos trajo derechos de ejercicio colectivo, cuando habló de que cualquier ciudadano estaba facultado para interponer el recurso garantista de defensa de la propiedad pública. Derecho difuso, o no es un derecho colectivo. Y va de la mano con lo que hoy día venimos conversando, que es la seguridad jurídica, como un derecho difuso. Muy bien. ¿Quiénes son los mentores de los registros? ¿Dónde está el archivo de India? ¿Dónde está el gran archivo de las Indias? En Sevilla, que es un gran registro histórico. Entonces, los mentores de los registros sobre la faz de la tierra son los españoles. ¿Dónde encuentran su fuente formal, histórica y doctrinaria? En Cádiz. Siguiente, bueno, y vienen también los derechos vecinales, al cabildo, a la participación ciudadana, a la autonomía, al ayuntamiento, y el sistema de ordenanzas, ¿de dónde lo recogemos? Es decir, este conjunto de normas que rigen y que permiten el gobierno de las instancias locales y regionales a través del sistema de ordenanzas se recoge de... Pero no nos quedamos solo en ellos.
va avanzando y va evolucionando estos derechos fundamentales y constitucionales. Y encontramos los llamados derechos socializantes, que recogemos de tres fuentes. De la Constitución Mexicana de Querétaro vigente, la vigente Constitución Mexicana de Querétaro de febrero del 17, y las constituciones ya no del vigente, es la rusa del 18 y la Constitución alemana de la ciudad de Weimar del año 19. Aquí hablan de derechos y garantías laborales, sindicales, gremiales, de la seguridad social, de la seguridad jurídica, de los derechos políticos y de los derechos de los menores. Igualdad política entre ciudadanos y ciudadanas. Lo que les comentaba, exige igualdad entre pares, no puedes exigir igualdad entre impares. Tenemos la noticia que ya va a salir del contexto legal el sistema laboral del sector público. Tenemos 4 sistemas que rigen a los trabajadores de la administración pública. Servir, 728, 276 y los CAS. Yo les pregunto con todo aprecio, mis queridos amigos y colegas, señores miembros de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que tienen trabajadores bajo el régimen 276, bajo el régimen 728, bajo el régimen Servir y bajo el régimen CAS. ¿Son iguales ante la ley? ¿Un trabajador CAS es igual ante la ley que un trabajador 728? ¿Un trabajador 728 es igual ante la ley que un trabajador 276? No. ¿Laboran para la misma institución? Hasta cumplen funciones en la misma oficina. Dependen del mismo director. Pero no son iguales ante la ley. ¿A eso se refiere? Exige igualdad entre pares. No exijas igualdad entre impares. Muy bien, y ahí viene lo que les comentaba, que la institución de amparo surge en la Constitución de Yucatán, de México, de marzo del año 41, y que, por supuesto, es protección de derechos intrínsecos al individuo, de derechos nominados, de derechos colectivos, pero también de derechos individualísimos. En el Perú adquiere autonomía procesal recién el amparo con la Carta del 71. ¿Por qué? Hace unos minutos expliqué que en octubre de 1897 se incorporó en el Perú el habeas corpus durante el gobierno de Pierola y que se constitucionalizó con la Carta de 1920. Lo que interesa no es que estén solo enumeradas las libertades y las garantías y los derechos. Lo que interesa, lo que predomina es que esos derechos y libertades estén garantizados. Les dije hace unos minutos que estos derechos laborales, ejemplo, se incorporaron en el Perú con la Carta de 1920, ahí están. Se incorporaron en el Perú, se positivizaron con la llamada Constitución de la Patria Nueva del gobierno de Leguía, el viejo gobierno de los 11 años, 19 al año 30. Pero ahí solo se enumeraron, pero no se garantizaron. Y lo importante es que un derecho laboral, un derecho socializante se garantice. Ejemplo, se creó el derecho a la seguridad social con la Carta de 1920. Pero recién en el año 36, es decir, 16 años después, se creó la seguridad social en Perú. Recién se garantizó. Se enumeró el derecho a la seguridad social en materia del trabajador obrero. Pero recién en el año 36, gobierno de Benavides, de Oscar Raimundo Benavides, se garantizó el derecho a la seguridad social. Y en el año 39, el derecho a la seguridad social de los empleados. ¿Quién es el que hay que reconocer destinó mayores recursos del Estado para poder atender a este derecho colectivo, este derecho socializante que es la seguridad social? Podría. Es por eso que siempre hay que marcar, y eso no quiere decir que estamos aplaudiendo a los dictadores, ni menos a los caudillos militares, pero hay que reconocer que los militares y quienes gobernaron con alguna verticalidad el país, tomaron algunas decisiones que han trascendido en el tiempo. Cuando Ramón Castilla no estaba muy cercano a la democracia, porque fue un gran demócrata, pero cuando llega por primera vez al gobierno no llegó por la decisión ciudadana, sino llegó por las armas, por la presión militar. Bueno, él fue el primero que llega, no llega por la decisión ciudadana, sino por la imposición militar, pero fue un gran defensor de la civilidad y de los derechos y de las garantías. Es el que impulsó la creación, por ejemplo, de los registros cívicos, impulsó la autonomía municipal, la libertad de los esclavos, la igualdad de derechos. ¿Quién? Un presidente militar, un dictador. Benavides es el que positivizó y garantizó los derechos a la seguridad social. Ya lo expliqué. Odría es el que destinó mayores recursos del Estado para la seguridad social. Ahí están los grandes hospitales que se construyeron. Velasco, en materia de educación, la reforma educativa. Ahí lo dejo. Muy bien. Estos derechos socializantes, perfecto, nos conducen a lo que les dije. En el Perú, el proceso de amparo
adquiere autonomía procesal en el 79. ¿Por qué? Porque cuando se incorpora en la Constitución de 1920, la figura de habeas corpus, nace esta ley y que regula para proteger, para cautelar, para garantizar derechos individuales, derecho a la libertad, derecho a la vida, pero también derechos nominales, derechos colectivos, que son los que protege el amparo. Pero el amparo no existía en la Carta del 20, no existía en la Carta del 33 y recién se positiviza, se incorpora con la Constitución de 1979 en el Perú. Derecho a la dignidad, la fuente, ya lo dije, la Ley de Bonn de mayo del 49. En el Perú se incorpora recién en el texto del 79. El derecho a la identidad es un derecho fundamental. ¿De dónde? De la Constitución francesa, la vigente Constitución francesa, de la Quinta República, la inspirada por Charles de Gaulle, la de 1958. En el Perú se incorpora 30 años después, con la Carta del 79, que es un derecho difuso, o no es un derecho difuso, la identidad. Es identidad cultural, racial, es identidad social, es identidad económica, es identidad política. A lo que les venía comentando, que hay que saber separar, saber distinguir. Esto lo recogemos del sistema español, del maestro Fernández Segarra, que ha sido un gran tribuno del sistema constitucional español, profesor en la Complutense de Madrid. Y nos habla de los llamados derechos constitucionales fundamentales y derechos constitucionales no fundamentales. Los constitucionales fundamentales. Hay unos de ejercicio individual. La vida, la identidad, la dignidad, la libertad, la privacidad, la intimidad, la imagen, el honor, la reputación. Siguen siendo constitucionales fundamentales. Los no enumerados, los que les dije. Humildad, autonomía, la voluntad, cariño, aprecio, amor, soledad, juventud, tercera edad. ¿En qué se debate para los italianos? El derecho a ser padre o el derecho a no ser madre. Pero seguimos en estos derechos constitucionales fundamentales, o sea, constitucionales fundamentales. Seguimos de los fundamentales. Los de ejercicio colectivo. El trabajo, la educación, la cultura, la salud, la seguridad social, la tutela jurídica, el debido proceso. Los derechos políticos y los derechos difusos. Sigo hablando de constitucionales fundamentales. Hace unos minutos hablamos del artículo 3 y les dije que estos constitucionales fundamentales no se agotan en la Carta. Los que se agotan son los fundamentales puros. Y luego encontramos los constitucionales no fundamentales, que también están en la Constitución, que sí están. La propiedad, la herencia, la opinión, la asociación, entre otros. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que los primeros fortalecen, solidifican la dignidad de la persona humana. Los segundos no. Yo porque sea propietario de 5 bienes soy más digno o menos digno, soy más persona, soy menos persona, soy más ser humano, soy menos ser humano, soy más padre, soy menos padre, soy más amigo, menos amigo, tengo menos amor, más amor, tengo más cariño, menos cariño. Los derechos constitucionales no fundamentales, de ejercicio patrimonial, propiedad, herencia, de ejercicio social, opinión, asociación. Y hasta yo incorporo en esos derechos constitucionales no fundamentales el derecho a la huelga y a la sindicalización. Ya sé que me van a criticar los sindicalistas y los dirigentes, pero con todo reprecio, hay que dar puntos de vista. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿por qué un trabajador no se sindicaliza es más trabajador y menos trabajador? Porque no nos declaremos en huelga todos los años y ahora que estamos en un año de tanta turbulencia y de tanta tipicidad y que no hemos ejercido el derecho a la huelga, ¿somos menos trabajadores? Pregunto. ¿Y por qué no los hemos ejercido el derecho a la huelga, hemos perdido nuestra dignidad laboral? ¿Y porque yo no me sindicalizo, he perdido mi dignidad laboral o ha sido debilitada? Los funcionarios públicos están prohibidos de sindicalizarse. El señor jefe de los registros públicos está prohibido de sindicalizarse. Mi amigo el doctor Jorge Ortiz Pasco, que fue superintendente, no podía sindicalizarse. Los ministros no pueden tener sindicato, los congresistas no pueden tener sindicato. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, oficiales y suboficiales, no pueden sindicalizarse. Y son tan peruanos y peruanas como nosotros. Y son también funcionarios públicos. ¿O estoy equivocado? Y porque ellos no ejercen esos dos derechos constitucionales, la huelga y a la sindicalización, son menos trabajadores. Yo la verdad considero que son derechos constitucionales, pero no fundamentales. Y que son de ejercicio, por supuesto, difuso. El derecho a la huelga y el derecho a la sindicalización, como también a la negociación colectiva. Estos derechos colectivos, estos derechos difusos, esta seguridad jurídica
¿Qué es el instrumento? ¿Qué es el elemento? ¿Qué es la herramienta? ¿Qué es la fuerza de ser? ¿Qué es el corazón que palpita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos? ¿Qué es la razón de ser? La seguridad jurídica. El tema de los derechos difusos es la expresión de carácter histórico de estos derechos fundamentales, lo que obliga a cuestionarnos si los mecanismos tradicionales de tutela jurisdiccional son suficientemente efectivos para la protección de esos derechos. La tutela de los derechos fundamentales constituye una base importante del Estado de Derecho. Fuerte interrelación existente entre aquí. Son frecuentes las violaciones de esos derechos, lo que hace necesario buscar instrumentos eficaces de tutela. Y ahí viene. No olvidemos que los derechos fundamentales son por naturaleza históricos y que en consecuencia se encuentran en constante desarrollo, lo dije, en evolución y progreso. Y en tal sentido, esta tarea esencial del derecho procesal constitucional, diseñar mecanismos de tutela que respondan a ese desarrollo y para evitar nuevas formas de violación de sus derechos. Parte de ello es el ejercicio de una tendencia de la doctrina del desarrollo procesal, del derecho procesal constitucional, que se llama la autonomía procesal de los tribunales, recogida del sistema alemán, cuyo mentor es el jurista, el célebre jurista Peter Habermas. La autonomía procesal, ¿en qué radica de lo que estamos hablando? ¿Qué permite a través de la autonomía procesal? En base a esta garantía de los derechos colectivos y hacerlos más efectivos y que esa tutela jurisdiccional sea más eficaz. Dice que para cumplir los fines de los procesos constitucionales, ¿cuáles son los fines de los procesos constitucionales? Cautelar derechos y libertades a través del amparo, el habeas corpus y el habeas data. Y proteger la primacía de la Constitución a través del proceso de acción popular, que es un proceso que no llega al tribunal, pero que es un control de legalidad, y el proceso de inconstitucionalidad, que sí es un control de calidad constitucional de las normas legales. ¿Perfecto? Esos son los dos fines de los procesos constitucionales. Garantizar libertades, derechos y cautelar el respeto incólume al principio de la supremacía de la Constitución y de la jerarquía de leyes. Muy bien. Pero para poder asegurar, para poder garantizar que se cumplan esos dos fines, pueden ir los tribunales más allá de la norma positiva. Pueden ir más allá de la disposición positiva. Es decir, para cumplir con los fines, puedo dejar a un costado la norma positiva. Y el tribunal lo ha hecho. Les pongo ejemplos concretos. Un amparo previsional del año 2005, donde el caso concreto de un ciudadano que por razones legales y de plazos, se le vencieron los plazos, no lo interpuso una demanda de amparo fuera de los plazos de ley. El Código Procesal establece que es 30 días el plazo excepcional y el plazo general es 60 días, ordinario, extraordinario, ordinario 60 y extraordinarios 30. Se le vencieron los plazos a ese vecino de apellido Landa, correcto, no pudo interponer, le declararon improcedente, señor, usted ha interpuesto la demanda fuera del plazo establecido en el Código Procesal, llegó al tribunal y el tribunal, ¿qué dijo? Por la formalidad, por un asunto de legalidad, vas a desatender a un ciudadano que esté exigiendo una garantía, es decir, de poder vivir dignamente con una pensión que le permita sobrevivir. Tenía una pensión que no pasaba de 300 soles y la ONP todavía lo castigó y le hizo una rebaja sobre esa pensión. Pero le dije, las instancias judiciales y ordinarias le denegaron por un asunto de formalidad a ese ciudadano. El tribunal terminó apartándose del código, apartándose de la norma positiva, de los plazos positivizados, y dijo, no señores, cuando se interponen demandas de amparo previsionales, de ninguna manera se aplican los plazos. ¿Se apartaron o no se apartaron de la norma? ¿Se apartaron o no se apartaron de la norma procesal, de su código que lo regula? En aplicación de la autonomía procesal, que les permite ir más allá de la norma procesal para cumplir con los fines. ¿Y cuál es el fin? Asegurar dignidad a ese ser humano, que es un derecho fundamental. El origen de los derechos colectivos. ¿Cómo no? Sin duda, en inglés. Esa acción colectiva es que se encuentra en las Cortes de Equidad,
el Reino Unido quiere una acción propia de todas las personas afectadas por un decreto, que por su aforo no podían, les era imposible ser citadas todas a un juicio. David Field fue quien inició ese movimiento de la reforma procesal norteamericana que culminó en el año 38 con la redacción de las reglas federales para el procedimiento de derechos difusos, de vinculación a la seguridad jurídica. En el año 66 se reformó el ítem 23 de esas reglas federales que permite a los consumidores y ambientalistas, en otros, hacer valer sus derechos mediante una acción de clase. Estos antecedentes históricos del Civil Law. En los sistemas del Civil Law fue la legislación brasileña la primera en introducir este tipo de tutela mediante la reforma de la Ley de Acción Popular. En el Perú se saben que se incorporó con la Carta de Interés como un instrumento protector de la Constitución frente a leyes que pretendan vulnerarla bajo la concepción de la legalidad. Seguimos en Brasil, en el año 85 se introdujo la acción civil pública, es decir, derecho difuso. En el año 90 se perfeccionó con el Código de Defensa del Consumidor, cuyas disposiciones procesales son aplicables a la tutela de cualquier interés supraindividual. En ese mismo texto legal se creó la categoría de los intereses individuales homogéneos, cuya protección posibilita la reparación de los daños individualmente sufridos, que en el sistema de class action, es decir, para los norteamericanos, se llaman las acciones colectivas por daños. Es decir, ejercicios difusos, frente a daños individuales. Y acá hay una serie de caracteres. Un carácter patrimonial, que es tratar de vincular la seguridad jurídica al derecho de propiedad, tal como ocurre en el caso de auto, en el caso concreto de este proceso que le estaba comentando, que solo debe garantizar el mantenimiento del statu quo, de forma tal que el individuo se le asegure el mantenimiento de una situación jurídica en la medida que no se presenten las condiciones que la ley haya previsto para su mutuación. Bueno, en este caso concreto, el derecho a la propiedad está debidamente custodiado, protegido en la Carta Política en su artículo 20 y asegura a los principios de derechos fundamentales como que la propiedad es inviolable, como lo dice también el artículo 70 de la Carta Constitucional. A ver, la reducción de los costos de transacción en la búsqueda de la inscripción del derecho a la propiedad. ¿Qué genera? Un mayor número de personas que puedan acceder a dicha inscripción, razón por la cual se entiende que la medida adoptada es idónea para alcanzar un objetivo que se busca. Perfecto. En relación a este proceso de acción de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Notarios de Junín. En efecto, la escritura pública es sin duda más costosa que la utilización de un formulario registral, sin duda, ¿correcto? Por lo tanto, prevé la alternativa de la utilización de esto último por quienes, encontrándose dentro del supuesto de la norma, a su vez es un medio adecuado para efectos de alcanzar el fin perseguido. ¿Cuál es el fin perseguido? La seguridad jurídica. Sea bien un formulario registral o sea a través de una escritura pública. Ya sabemos que el formulario registral es para aquellas transacciones superiores a 20 unidades impositivas tributarias. Es evidente que aquellos individuos que cuentan con un título de propiedad registrado poseen una especial ventaja frente a aquellos que no lo encuentran. ¿Por qué? Porque estás en el escenario de la inseguridad. Tal ventaja se traduce especialmente en facultades de índole económico. Lo que ostenta un título inscrito cuenta con un derecho de propiedad imponible en hombres, razón por la cual será más difícil despojarlos injustamente de su propiedad. Seguridad jurídica. Existen diferencias entre un título registrado y uno no lo es. Es cierto que no es obligatorio registrarlo, pero por razones de seguridad jurídica, de estabilidad, de eficacia y eficiencia normativa, hay que hacerlo. Esa seguridad jurídica, como principio, como forma parte consustancial del Estado constitucional de derecho. La predictibilidad de las conductas, en especial de los otros poderes públicos, frente a los supuestos previamente determinados con el derecho. Esa garantía que informa todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la rentabilidad. Tal, así que el tribunal lo resolvió. En ese sentido, el tribunal español, cuando habla de la seguridad jurídica, dice la expectativa razonablemente fundada del ciudadano, en el cual ha de ser la actuación del poder en aplicación del derecho. Es decir, esa expectativa razonable del ciudadano de preservar su derecho, de preservar su propiedad, de preservar su patrimonio, y que queda expresada en la seguridad jurídica, en la predictibilidad. Otro principio, igualdad. En reiterada jurisprudencia, el Supremo Colegiado estableció que el derecho a la igualdad considerado en la Constitución no significa, en todos los casos, un trato legal uniforme hacia los ciudadanos. El derecho a igualdad supone tratar igual a los que sean iguales y distinto a los que sean distintos. Es decir, igualdad entre pares y desigualdad entre pares.
Creo que ya lo hemos señalado y lo que mencionó también José María Quimper. Clases de derechos. Y acá hay una distinción muy simpática que la desarrolla con acierto un calificado profesor de Derecho Constitucional, como es nuestro buen amigo, ex ministro de Estado y ex presidente del Tribunal, don Víctor García. Clases de derechos. Derechos difusos y derechos colectivos. Los difusos son aquellos que pertenecen a un grupo indeterminado e indeterminable de sujetos. Indeterminado e indeterminable de sujetos, los cuales se encuentran vinculados por una situación de hecho. Situación de hecho. No interesa el número de sujetos, siempre que conformen un grupo, lo característico es su indeterminabilidad. Ejemplo, la demanda de amparo para custodiar el medio ambiente, según jurisdicción y según competencia. Es un grupo indeterminado. Los que vivimos en Arequipa nos contaminan el sistema integral del transporte. Es un grupo indeterminado e indeterminable. Cualquiera del ciudadano de Arequipa puede interponer la demanda siempre y cuando se respete estas dos condiciones. Y los colectivos son aquellos que pertenecen a un grupo indeterminado también, pero sí determinable. Sí determinable. Ya identificable. Los cuales se encuentran unidos por una relación jurídica. Ejemplo, los miembros de una comunidad campesina o de una comunidad nativa. Esta es la gran diferencia entre difusos y colectivos. Derechos individuales homogéneos. Son derechos que pertenecen a cada sujeto de modo individual y o singular, y estos son derechos divisibles. Sin embargo, por cuestiones de economía procesal y eficacia, estos derechos pueden sustentarse en un mismo proceso de carácter colectivo. Ejemplo, el derecho a la libertad de opinión. Derechos individuales homogéneos, ahí viene un caso concreto, que el tribunal resolvió el caso de Choropampa, es un buen ejemplo de derechos individuales. Producto del derrame, se acuerda un sed de mercurio, los pobladores padecieron distintas afectaciones de la salud, cáncer, males hematológicos, así como la contaminación de su entorno y la mortalidad de su ganado, y se desprende que cada sujeto podía tener una pretensión distinta. Ejemplo, unos porque su ganado se había afectado, otros porque sus cultivos se habían afectado, otros porque su salud se había afectado, pero al final estaban bajo una misma tutela. Y ahí viene el análisis siguiente que va de la mano con el caso de este proceso interpuesto por el Colegio de Abogados de Junín, perdón, Colegio Notario, siempre digo de abogados, Colegio Notarios de Junín, contra el segundo párrafo del artículo 7º de la ley 27775 y que el Tribunal Constitucional terminó declarándola infundada. ¿Quién previó? Venció el plazo del proceso de integración de los registros previsto en el artículo 2º de la presente ley. Todas las inscripciones se efectuarán por escritura pública o mediante formulario registral legalizado por notario, cuando este último caso el valor del inmueble no sea mayor a 20 unidades impositivas tributarias. Muy bien. Vamos al análisis de este tema. Seguridad jurídica como derecho difuso, razones del Colegio de Notarios. Afirma que en nuestro sistema legal son los notarios públicos quienes dan fe de los actos, sin duda. Aduce que una eficiente publicidad registral radica en que todo acto o contrato inscribible se formalice en una escritura pública, garantizándose de esta manera la legitimidad y legalidad. Sostiene que la superioridad de la escritura pública radica en su matricidad, que obra en el archivo de la notaría, y su fecha cierta, siendo deber del notario verificar la capacidad, libertad y conocimiento de los otorgantes para determinar la legitimidad. La seguridad jurídica como derecho difuso garantiza el tráfico de bienes y servicios, y no solo se sustenta en un formulario o una escritura pública, sino también en el propio registro, que es necesario que esos derechos estén debidamente garantizados. ¿Cuál fue el agravio en este proceso que interpuso el Colegio de Notarios de Junín contra la ley comentada? Los recurrentes manifiestan que aceptar la alternativa de que la inscripción de los inmuebles que no tengan un costo mayor de 20 unidades impositivas tributarias puede ser legalizado por el notario. Supone, ahí viene el agravio, una afectación al principio de la seguridad jurídica, pues el formulario registral no presta las mismas garantías que una escritura pública. En esencia, el agravio radicó que cuando una transferencia que no superaba las 20 UITs, podía efectuarse la misma mediante un formulario, y ello no garantizaba una seguridad jurídica del acto jurídico registrable, como si garantiza esa seguridad jurídica una escritura pública. El archivo conserva los formularios registrales
posibilitando que se pueda obtener una copia del documento. Entonces es incorrecto sostener que la legalización del formulario registral implica una simple legalización de firmas. Y en ese sentido, ¿en qué principio se sustentó esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el año 2002, que se declaró, reitero, infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el segundo párrafo del artículo 7º de la ley 27.755? Principio de seguridad jurídica y derecho de propiedad. Cuando se trata de vincular la seguridad jurídica al derecho de propiedad, y no solo se debe garantizar el statu quo, para que el individuo se le asegure el mantenimiento de su situación jurídica en la medida que no se preste condiciones que pongan en riesgo la propiedad y el patrimonio del individuo. El derecho constitucional a la propiedad, que está preservado en la Carta, en su artículo 70, así expresamente lo señala. Crítica constructiva. Por tratarse solo de un mecanismo instrumental, el registro por sí solo no puede acotar toda la realidad jurídica, rica, virtual y humana, con diversos intereses que están en juego, como la dignidad intangible del ser humano de por medio, o querer ser autosuficiente, dice, como el título sobresaliente de verdad oficial. Bueno, en resumen, el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda en el sentido de señalar que no se podía poner en la misma balanza a ese formulario con esa escritura pública, y una razón concreta, señores, la seguridad jurídica no tiene precio. Quiero concluir, mis queridos amigos, en tiempo que nos han otorgado, con algunas frases, unos mensajes con valor en el tiempo. Ahí está el fallo del 30 de abril de 2003 del tribunal, la firma de los magistrados del tribunal, mensajes con valor en el tiempo, de Mahatma Gandhi. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctor Cáceres, por los importantes alcances de su conferencia.